Güey, muy pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en la tercera conferencia magistral de de este evento maravilloso que nos comparte hoy de una forma espectacular la doctora Gladys Guerrero con Bien, buenas tardes. otras organizaciones titulada La recreación en la básica primaria hacia el fomento de una práctica pedagógica innovadora. Doctora Gladys tiene la palabra. Bien, bienvenidos todos nuevamente. En este momento quiero agradecer al profesor José Gregorio Lozano de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien va a compartir sus experiencias y sus saberes en el campo de la recreación en un área muy importante como es la educación especial. Entonces, es un destacado profesional del área y, por supuesto, nos vamos a nutrir con la presentación que él nos trae en la tarde de hoy. Bueno, profe, muchas Bueno, un gracias momento, y profe. Tranquilo que vamos a presentar primero su hoja de vida, profe Magíster José Lozano. Bien, maestro José Lozano, ponencia titulada Abordaje desde la recreación para la formación de los profesionales que atienden la población autista. Él es venezolano de la ciudad de Caracas, docente universitario, investigador. Durante su trayectoria en educación especial, se ha dedicado a la atención de personas con discapacidad y o con alteraciones en el neurodesarrollo, específicamente con lo que se denomina trastorno del espectro autista. De verdad es un honor, maestro José Lozano, compartir con usted esta maravillosa sala. Ya comparto su material y después de que estemos compartiendo, ahí arrancamos. Mi doctor, un saludito mientras que organizo la presentación. bueno, un saludo a todos y a todas en esta jornada realmente cálida, productiva e innovadora. Creo que es un encuentro en verdad muy placentero para que nos encontremos y podamos seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros. Sí, bueno, Maestro, le sugiero que cierre la cámara para que se mejore la señal. Maestro José, ok, ¿no? Cerrar la cámara para que mejore la señal. vamos, ok. Bueno, quiero compartir con ustedes esta disertación titulada El abordaje desde la recreación para la formación de los profesionales que atienden a la población con trastorno del espectro autista. Compañero Hilder, por favor, la, la, la siguiente lámina. Ok, fíjense, nosotros sabemos que a nivel mundial cada vez se hace mayor énfasis con respecto al empezar o continuar buscando diferentes alternativas que nos permitan garantizar la, la integración, ¿verdad? Y la inclusión social de las personas con trastorno del espectro autista. Nuestro país, Venezuela, ¿verdad? Tanto en el estudio como en la investigación y sobre todo en las acciones, está también comprometida con garantizar ese derecho humano que, como les reitero, es la inclusión social de las personas con trastorno del espectro autista. En ese sentido, compañero Hilder, continuando con la siguiente lámina, encontramos que nosotros vamos a intercambiar entre ustedes y yo, ¿verdad? Justamente una experiencia con profesionales que atienden a la población de niños, jóvenes y adultos
con este diagnóstico, es decir, con trastorno del espectro autista. La lista es bastante amplia. Ahí estamos hablando de maestros, maestras, profesores de educación física, médicos, psicólogos, terapistas de lenguaje, recreadores, docentes especialistas. Queremos hacer esa acotación, docentes especialistas también, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, odontólogos, neurólogos y tal vez cualquier otro profesional que también esté apoyando en esta loable labor que es el acompañamiento en las diferentes actividades educativas o laborales a las personas que presentan trastorno del espectro autista. Ahí podemos ver que fíjense que es un grupo grande que encontramos en instituciones que van desde la educación inicial, el preescolar y hasta las universidades. Bien lo señalaba el compañero John González, que me antecedió, cuando hablaba de la lógica matemática y justamente establecía todo ese largo espiral de quienes van en ese proceso de educación beneficiándose a través de diversas innovaciones en la matemática, en la educación física, en la formación integral que todos y todas merecen. De allí que para esta experiencia que traemos acá es importante conocer algunos elementos clave que no es que propiamente van a servir de manera rígida para que puedan ser de pronto replicados, a lo mejor en otros espacios, porque bueno, las realidades, por supuesto, son distintas, son experiencias lugarizadas, pero si queremos eh, que sea vista como una experiencia que realmente ha traído bastantes resultados significativos para nuestra población con trastorno del espectro autista. En esta próxima lámina vamos a estar observando, compañero Hilder, que en esta próxima lámina, por favor, vamos a ver un modelo. En esta próxima lámina vamos a ver un modelo de lo que podría ser parte de ese plan de formación. Allí vemos que aparecen unos contenidos a desarrollar, ¿verdad? Las actividades, los recursos o espacios donde se van a realizar dichas actividades, la evaluación y una columna también de observaciones. Aquí quiero detenerme porque realmente desde el punto de vista pedagógico, fíjense que es necesario señalar que empezamos cuando nos encontramos con todos estos profesionales en la primera actividad, o sea, en su contenido, el cual va referido a conocer qué tipos de equipo conformamos o estamos conformando. Es decir, un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Vemos también la definición, revisamos desde nuestro lugar de enunciación según la disciplina que estemos nosotros trabajando con la población, en este caso de niños, jóvenes o adultos con trastorno del espectro autista.
Ahora fíjense las actividades, entrando un poco en lo que es justamente el abordaje recreativo. Bueno, hacemos una dinámica de presentación donde se destaca el quién soy, ¿verdad? ¿Quién soy? Mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en este equipo que yo formo parte en la atención, en cualquiera de los centros educativos, instituciones, talleres de educación laboral? Mi compromiso, ¿verdad? Y cuáles son las expectativas, tanto individuales como colectivas. Luego nos vamos al renglón de los recursos o espacios. Este tipo de actividades ahí se pueden utilizar sonidos, instrumentos musicales, ¿verdad? Puede ser un espacio tipo auditorio, campamento o el que consideremos en verdad un poco idóneo para la actividad. Con respecto a la evaluación, estaríamos entonces evaluando esa identificación del área, conociendo quién es la compañera o el compañero terapeuta ocupacional, ¿verdad? La disciplina, qué hace, cuál es su función dentro de ese equipo, ¿verdad? Y seguramente, además de tener toda esa información, vamos comenzando a afianzar o a fortalecer vínculos afectivos como, como miembros del equipo, como compañeros que conformamos entonces un equipo de trabajo. En un segundo contenido que observamos aquí en este ejemplo tiene que ver con la historia, ¿verdad? Con la historia de la atención a las personas con trastorno del espectro autista, los hitos, los referentes, las creencias, hasta llegar a la actualidad. Fíjense que tal vez eso podría verse como un contenido algo denso, algo tedioso. Sin embargo, vamos a trabajarlo, a estar compartiéndolo a través de una narración oral dramatizada. Allí ubicamos ese inicio del cuento de la ratoncita presumida, de un gran poeta, escritor, como lo fue y lo sigue siendo Aquiles Nazoa, en el cuento de la ratoncita presumida, cuando señala hace ya bastante tiempo. Entonces, hace ya bastante tiempo va acompañada de una representación de roles y todo ese compartir luego nos va a llevar a un análisis y una discusión en pequeños grupos. Eso lo vamos a estar haciendo en un aula, en una cancha, en un salón amplio, a lo mejor de usos múltiples, si hay la posibilidad. De lo contrario, como les digo, nosotros seguramente vamos a poder seleccionar el espacio más adecuado para llevar esto a cabo. ¿Cómo vamos a evaluar esa actividad que tiene que ver con la historia de la atención? Bueno, allí vamos a hacer un análisis de la información obtenida, qué pudimos nosotros conocer. Oye, mira, en cuanto a la atención, todo refiere en la literatura, en la historia, que fue en el año 1943 cuando justamente un médico austríaco, Leo Kanner, presentó un primer informe descriptivo, o sea, cierta caracterización de 11 niños que él consideraba que por sus rasgos, aunque menciona el término autismo, para la época se creía que eran niños con una psicosis o esquizofrenia infantil. Todo eso
nosotros vamos a poder compartirlo, intercambiarlo a través de este tipo de dinámica que, bueno, que tiene ese matiz, que tiene esa forma de recreación de manera distinta, que no es en un aula donde rigurosamente tenemos que estar revisando un material bibliográfico, sino que acá a través de ese diálogo de saberes, a través de ese movimiento y de todo lo que cada quien pueda ir aportando, bueno, hacemos una construcción colectiva del conocimiento. Entonces, esto es parte, esto es solamente una muestra de gráfica de lo que sería ese plan de formación. Ahora, compañero Gilder, colega, fíjate, en la siguiente lámina vamos a ver, todos y todas, ¿verdad? Una de esas experiencias específicamente desarrollada en una universidad nuestra, en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, en la UNESCO. Allí pueden ver muchas de las personas que inclusive estaban realizando con paletas de helado, con dinámicas, donde a través de palabras, de música, de canciones, iban compartiendo toda una cantidad de información y sobre todo fortaleciendo, que es muy importante también para todas las instituciones, el vínculo, el compañerismo y preparándose, porque espiritualmente, emocionalmente, la energía debe fluir, debe estar muy potenciada para la población, ¿verdad? Para tener esa fortaleza y poder brindarle la atención a nuestra población con trastornos del espectro autista. Fíjense que la lámina tiene en su título Aprender haciendo, y ese aprender haciendo nos lleva a recordar permanentemente a un maestro venezolano, latinoamericano, universal, como lo es el maestro Simón Rodríguez, cuando nos habla justamente del enseñar haciendo, del aprender haciendo, y en concordancia con otro maestro, Paulo Freire, e igual que otro hombre de una pedagogía militante, como lo fue Mao Zedong, quien señalaba también que, bueno, que no había conocimiento sin praxis. Entonces aquí vemos que estos compañeros están en pleno movimiento. En esta oportunidad invitamos para algunas de las sesiones niños, niñas con la condición, a algunos familiares, para enriquecer todavía aún más todo esa programación que teníamos planteada para ese día, que fueron varios días, porque en esa oportunidad, por las características de los y las trabajadoras, lo fuimos llevando en varios sábados, y bueno, era toda una fiesta donde esperábamos ansiosamente la llegada de ese día para poder experimentar cada vez más diferentes contenidos, para escucharnos, para dialogar de una manera bastante productiva y con muchos elementos creativos que se iban dando a través de esta participación, porque una participación de personas
que conocen y que están formándose permanentemente. Por supuesto, hay quienes están iniciando. Entonces, allí se da esa premisa que sostiene que todos aprendemos de todos. Entonces, ese todos aprendemos de todos lo pudimos ver con mucha claridad a través de estas jornadas de formación, o sea, las jornadas que permitieron mucho, mucho beneficio desde el punto de vista personal, o sea, porque es una actividad recreativa que entonces permite el que se pueda liberar tensiones, en que las personas descubren inclusive parte de su potencial creativo. Y bueno, luego los vemos sorprendidos, sorprendidas de todo lo que empiezan a generar en cada una de estas actividades. Entonces, ese aprender, desaprender, aprender haciendo es parte de esa formación a, a profesionales que atienden a las personas con TEA desde el abordaje de la recreación, desde esa naturaleza propia de una actividad que es incluyente, que es liberadora, que es placentera, que es armónica, que contribuye, como escuchábamos ayer a la doctora Gladys Guerrero e inclusive a nuestro hermano, al compañero también José Puente, hablar bueno, de los alcances para poder desarrollar habilidades cognitivas en la lectura, en la escritura, en las personas con discapacidad motora, visual, auditiva o cualquier otra condición. O sea, considero que la recreación juega un papel fundamental para que en un doble rol, es decir, en un beneficio al que se está formando, ¿verdad? Y justamente esta persona que va a estar muy bien desde el punto de vista del equilibrio, de la salud integral, la salud física y emocional, a su vez va a poder entonces también transmitir, también apoyar al niño, al joven o al adulto que tiene esta condición especial. Gilbert decía y me gustó cuando hablaba que para él eran propiamente más bien sobredotados. Bueno, sí, es que generalmente se ha venido pensando, o sea, en la memoria colectiva, que todo es deficiencia, que todo es debilidad, y nosotros, quienes por más de 30 años hemos compartido con la población con necesidades educativas especiales y o discapacidad, estamos conscientes que es todo lo contrario, que esa patologización que es propia de los primeros modelos, entre ellos el modelo clínico asistencial, ha quedado en algunas personas, inclusive profesionales, bueno, que comienzan a pensar que entonces son más las debilidades que las fortalezas. Pero nosotros cada vez hemos visto cómo a nivel de las orquestas, a nivel de los paralímpicos, en las diferentes instituciones, de los niveles y las modalidades que conforman el sistema educativo, vemos a nuestros estudiantes participando en diversas actividades y con mucho éxito. En verdad,
Allí lo que tenemos que seguir es potenciando, es a la familia, ¿verdad? Que muchas veces nos muestra su alta disposición, a la familia. Por supuesto, es un trabajo donde debemos involucrar a las comunidades y reactivar esa triada familia, escuela, comunidad, y todos ir avanzando en función de poder propiciar mayores oportunidades, mayores apoyos, igualdad de condiciones en nuestras personas con TEA. Fíjate, Hilder, en la siguiente, por favor, la siguiente imagen, en la siguiente imagen. Vamos a también darle tributo, hacerle tributo a un gran maestro venezolano, a un maestro que fue, por cierto, vicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Me estoy refiriendo al maestro Luis Bigot, a un hombre que no solamente en nuestra nación, sino fuera de ella, dio muchos aportes. Tuvo la oportunidad de crear, de ser uno de los artífices del Congreso Pedagógico en La Habana. Estuvo también en muchas de las investigaciones. El Centro Latinoamericano de Educación Especial tuvo también hay una participación importante. Fíjense lo que nos señala allí, lo que nos dice: abrir el alma para comprender el alma del otro. Volvemos a encontrar entonces que hay una relación que se establece y que va a emerger en cada una de estas actividades de la formación a través de diversas actividades recreativas que nos va a permitir ser mucho más conscientes, sensibilizarnos, comprender al otro. En los niveles, decía el compañero John ahorita, hablaba del valor de la humildad, ciertamente, el valor de la humildad, del respeto, de la tolerancia, la otredad, o sea, el respeto hacia el otro, la otra que también existe, que también puede, que también está con nosotros en todo este conjunto de experiencias como humanos. Entonces, quise traer este, este pensamiento, estas palabras del maestro Bigot, porque al analizar todo ese proceso que invita a la comprensión, que invita al poder establecer una relación distinta, a desmitificar, a hacer una ruptura con en contra de los estigmas, de la segregación, de la exclusión y de toda esa cantidad de antivalores que por supuesto nos han hecho daños por mucho tiempo, y más aún se centra en aquellas personas, entre comillas, que algunos han considerado anormales, que algunos han considerado personas deficientes, en algunos tiempos minusválidos, incapacitados, y que bueno, producto de esa mirada, una mirada, por supuesto, excluyente. Oye, nos toca, nos compromete a tener cada vez más que seguir humanizando a todos y todas las personas en los diferentes contextos donde tengamos la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que, bueno, esta experiencia de formación a través de la recreación viene a establecer un
modelo, una forma de pedagogía. Ya tendremos el tiempo, tal vez sea entre todos y todas, de darle mayor fortaleza a través de cada una de las experiencias que hemos podido escuchar en estos 2 días tan maravillosos. Pero yo en lo particular quiero destacar algunos elementos que he considerado clave, que he podido ir categorizando y eso lo quiero compartir con ustedes, amigo Hilder, a través de la siguiente imagen. Allí, allí dentro de esos elementos, considero que se dan o que se han venido dando en todo el desarrollo de este proceso. Bueno, está que las mismas, esa pedagogía despierta, activa el desarrollo personal y profesional, sensibilizan, ubicando al ser humano en el centro del interés. Es decir, lo que anteriormente señalaba, esa actitud, ese comportamiento, esa filosofía de vida centrada en el humanismo, en el respeto a los otros, a través de esta formación que nos acerca, que nos permite un diálogo realmente muy libertario, emancipador, reflexivo. Encontramos, oye, sí, despertar, activar, por supuesto, y hacer toda una transformación personal. Y desde allí, en una segunda esfera, lo profesional, que también se va a nutrir de de esos elementos tan marcados. En un segundo aspecto, yo digo que esos elementos de la pedagogía dinamizan procesos de análisis reflexivo, ya que los mismos parten del quehacer. Entonces allí ese contraste, o sea, cuando se ve contrastada la teoría y la praxis, oye, es mucho más, de más alto valor lo que se produce, lo que se está produciendo, porque lo que se está produciendo no solamente está basado en en registros o en sustentos teóricos, sino que ellos se han podido tocar, se han podido conocer desde el día a día que cada uno de estos profesionales vive con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con la familia, con la comunidad, y la misma, bueno, va a ir consolidando una serie de conocimientos que trascienden, entonces, inclusive lo académico formal. O sea, porque aquí vemos entonces que se presentan un diálogo de saberes y el diálogo de saberes, bueno, va a estar dándose por todo y todas las que han compartido, las que conocen, las que viven esa cotidianidad con nuestras personas con TEA. Otro elemento, le leo, de esos tres grandes bloques que pude ir un poco precisando, tal vez en otra oportunidad ya tenga más trabajado esta, estas categorías, estas experiencias, pero fíjense que esa tercera nos habla que a través de esos elementos esenciales que sustentan esta pedagogía, se promueven alternativas, innovaciones
enfocadas en dar respuesta a las interferencias en la comunicación, el lenguaje, las relaciones y demás dimensiones en las personas con trastorno del espectro autista. Eh, a través de mi correo o esa conexión que estoy seguro que se va a mantener con la doctora Gladys Guerrero, con el profesor Gilder Molina y con John y todos los que acá nos encontramos, seguramente vamos a tener la oportunidad de poder hacerles llegar con mayor amplitud parte de lo que vaya emergiendo de todas estas experiencias para bueno, podamos tenerlo como un material de apoyo. Ya para ir avanzando un poco más, eh, compañero Hilder, quiero presentar algunas de las acciones, los cambios y los desafíos actuales. Sabemos que es necesario todavía seguir profundizando, seguir dando a nuestra población con necesidades educativas especiales y o discapacidad, y allí vuelvo a nombrar al compañero José Puente. En este caso nos referimos a las personas con trastorno del espectro autista, pero en general, porque nosotros estamos hablando de la inclusión social, de la inclusión plena. Entonces, se están dando acciones. De pronto no estamos conformes y eso es importante, que no estemos conformes. Aquí, por ejemplo, puedo destacar recientemente un diplomado que se aperturó a través de la Universidad Nacional del Magisterio, Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, un diplomado sobre educación inclusiva y atención a la diversidad, donde tuve la oportunidad de, de aperturar con una ponencia acerca de la educación inclusiva y esa atención a la diversidad, a las personas neurodivergentes. Y en verdad fue una experiencia muy grata, muy enriquecedora en el intercambio con cada uno de los que se habían inscrito, de los participantes a dicho diplomado. Por otra parte, en el marco legal, nuestro país ha venido incrementando en los últimos tiempos todo un marco jurídico bastante interesante que ha sido producto del debate entre organizaciones, fundaciones, familias y profesionales que nos hemos abocado a garantizar cada vez más los derechos de nuestras personas con discapacidad. Ejemplo de eso es la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Esta ley, ¿verdad?, vino si se quiere, viene posterior a la ley para personas con discapacidad, ¿ok? Que es una ley del 2007, no era orgánica, y después de varias revisiones y tomando en cuenta la progresividad de la ley, se establece esta nueva ley, la ley orgánica para la inclusión. Allí hay una imagen un poco de la ponencia ese día en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Dentro de las leyes se encuentra también el año pasado, después de un debate que se dio en diferentes ambientes y en comunidades donde hubo una participación importante de la familia, la ley para la atención integral de las personas con TEA. Es una ley que todavía considero debe agregársele algún otro articulado que hay que seguir profundizando, pero ya está presente, ya podemos de una u otra forma ver allí reflejados muchos de los intereses, muchos de los derechos que históricamente se han
estado exigiendo para nuestra población con trastorno del espectro autista. Y bueno, así también tenemos, y con estas imágenes ya propiamente vamos un poco cerrando, Hilder, dentro de esas mismas acciones, cambios, ¿verdad? Y desafíos actuales, tenemos que, que en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, se está iniciando una especialización en cuanto a la atención a personas con trastorno del espectro autista, donde tuve la oportunidad de ser corredactor y después de todo unas mesas de trabajo, un conjunto de investigadores e investigadoras, nos fue aprobado y ya se está materializando. Es un poco esa imagen donde ven una serie de personas, de féminas, en su mayoría, todas las que están allí, ¿verdad? En la primera, donde aparece el compañero con el sombrero, también esa fue una actividad con profesionales. Ahí tenemos ese gran hermano del sombrero, es un cultor, un maestro pueblo, un hombre que baila la burriquita, un hombre que siempre está en los Reyes Magos y que conectado con la cultura, con la recreación y la educación, también ha sabido dar lo mejor para nuestra población. En la otra imagen tenemos bueno, un grupo numeroso también de profesionales. Esa es una institución de educación primaria donde se facilitó un seminario y después de varias sesiones hemos podido evaluar una serie de cambios bien significativos con respecto a la atención de la población que allí se encuentra. Es una institución que atiende de educación inicial hasta bachillerato. La otra compañera que ustedes ven allí explicando un poco sobre la ley es nuestra directora del CONACDIS, que es ¿verdad? Que es el comité, la Comisión, ¿verdad? Nacional para Personas con Discapacidad. Fue invitada a nuestra Universidad Bolivariana y allí asistieron estudiantes de psicología y de estudios jurídicos para conocer los alcances y toda una cantidad de aspectos referente a ese instrumento legal. Esto es un poco lo que hemos venido, esto es un poco lo que hemos venido, si se quiere, haciendo, construyendo, pero sabemos que vamos a continuar dando una serie de alternativas para poder entonces cada vez más estar junto con la familia y la sociedad en general, llevando este tipo de práctica, de formativa, partiendo del apoyo, eh, de la recreación. Creo que una propuesta sería justamente seguir formando, construyendo formadores en recreación, o sea, formadores que tengan bastante claridad en todo lo que es el proceso de la inclusión, desde una visión recreativa. Eso no solamente para la compañera Gladys Guerrero, sino para todas y todos los, los asistentes. Es una propuesta que me gustaría que la consideráramos para poder seguir dándole fuerza a todo este accionar en beneficio de nuestras personas con necesidades educativas
y o con necesidades educativas y o discapacidad. Este, bueno, ya para finalizar, quiero leer algo que escribí en el año 2003, dedicado justamente a las personas, para ese momento, personas con autismo. Quisiera entrar en tu maravilloso espacio, develando esos hermosos misterios que escondes. Expresas intensamente en el silencio, pero enséñame la letra de esos cuentos y canciones que elaboras día a día. Sé que reconoces mis pasos. Tu mirada rápida pero precisa lo ha dicho. Levántate y caminemos lentamente tocando flores y acerquémonos al carrito de helado. Compartamos el canto de esos pajaritos que temprano te acompañan camino a la escuela. Conserva mis palabras, regálame las tuyas, acepta mi abrazo y felices, como personas diferentes, descubramos las cosas que nos hacen comunes para amar, crecer y aprender juntos en esta grandiosa invención que es la vida. Vamos a presentar la última lámina, compañero Hilder, y de esta forma estaría entonces un poco cerrando. Gracias a todos y todas por su atención. Démosle ese fuerte aplauso virtual a nuestro querido maestro José Gregorio Lozano. Excelente, mi maestro. Espere, me quito el sombrero. Muchas gracias, maestro. Wow. Bueno, yo sí, la verdad, quiero felicitarlo. Excelente. Solamente me queda debiendo que más adelante sí necesito es estrategias prácticas con los niños TEA. ¿Cómo Estrategia, o no? sea, que sepamos qué hacer con un niño. Te lo digo porque Perfecto. yo tuve esa maravillosa experiencia, porque me pareció maravillosa, tener un niño superdotado con TEA, otro niño superdotado con Asperger, otro niño superdotado con hidrocefalia, otra niña superdotada con deficiencia física de sus piernas. O sea, tuve una cantidad de niños superdotados que no se imagina y aprendí de ellos como nunca lo había hecho. Eso sí me dediqué a leer, 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 leer. Leer porque cuando me llegaba alguien, a un niño de estos tan especial y tan fenomenal, me ponía la tarea de yo aprender y soy autodidacta. O sea, no siempre he tenido. Yo aprendí que la universidad y ninguna institución te da todo. Hay que estudiar. Y bueno, aprendí muchísimo, pero sí creo que estos espacios más adelante, usted por la experiencia tiene estrategias, tiene técnicas didácticas, metodologías de qué hay que hacer cuando un niño te grita durísimo, 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 sale corriendo y uno dice, ay, Dios mío, ¿y este quién lo va a coger ahorita? Y bueno, ahí uno aprende. Y tuve una experiencia maravillosa con un niño un año y se pudo hacer que hasta el padre me felicitaba enormemente por todo el cambio que el niño tuvo, porque el niño era totalmente anormático, o sea, no tenía ninguna norma ni de calle, cero norma, o sea, el niño hacía lo que le daba literalmente la gana, literal. Si él quería se paraba en la mesa, si él quería tumbaba el televisor, si él quería hacía lo que él quisiera. Con un trabajo de un año, el papá me dijo, no, mire, ya lo puedo ingresar a una institución, está haciendo el otro, está haciendo BMX. Yo le dije, ese va a ser mi próximo campeón, no se preocupe, ahí está. Pero todo lo logró con la natación, o sea, un espacio maravilloso.
Doctora Gladys, cuéntenos, ¿cómo vamos? Bien, fascinada escuchando a José Gregorio. La experiencia habla sola, pues. Y sobre todo la dedicación. Y hay algo importante, que ayer lo decía, la vocación. Hay una vocación de servicio y un amor por lo que hace que se percibe a flor de piel. Eso es muy importante y sobre todo trabajar con esta población que no es fácil. Tuve la oportunidad no con TDA, pero sí con sordo. Yo les decía a ustedes el que se reían de mí y yo no sabía por qué, pero era por eso, porque teníamos que aprender de ellos. Y hay algo importante, y él lo dijo, interesante, José, es que las etiquetas que la misma sociedad impulsa a etiquetar la gente que tiene alguna condición. Pero resulta que todos tenemos una condición. Yo sin estos lentes no puedo leer, no veo claro. Entonces yo tengo una condición, yo tengo una discapacidad también visual. Y todos tenemos una condición de algo. Entonces no podemos pensar de que todas las personas son normales, nadie es normal. Nos acercamos a la curva de la normalidad, nos acercamos, pero nadie lo es. Todos tenemos algo. Entonces es importante tener eso claro. Y las personas con una condición o una discapacidad, esas personas son tan valiosas e iguales como cualquier otra, porque digo, así como lo decía el profe, también ellos aprenden a manejar sus condiciones para manipular. Y si no estamos preparados para entender eso, entonces nos manipulan. Y eso sucede en el día a día con los padres, esos padres que tú dices, Hilder, me imagino que el niño los tenía pues súper manipulados, pues con su problema y su condición. Entonces resulta que hay que aprender a vivir con eso. Y otra época, otras situaciones que se han presentado, por ejemplo, antes el zurdo lo veían como que era el malo de la casa, no podían escribir con la mano izquierda porque eso era un pecado y le amarraban a los niños la mano atrás de la espalda para que escribieran con la izquierda, a juro. Esas son representaciones sociales, son parte de los valores sociales. Mi hermano mayor le amarraban su brazo. A mí, que fui para la que número escribiera 9 con de la 10, derecha. mi mamá entendió que eso no era lo que era. Y cuando las monjas, allá en Colombia, por cierto, me querían obligar a escribir con la derecha y ya yo escribía, mi mamá nos mandaba ya aprendiendo, ya sabemos leer, escribir y las operaciones básicas. Y mi mamá fue a hablar para allá. Y a mí no me obligaron jamás, pero inicialmente me querían obligar a escribir con la mano derecha. Entonces, eso es y resulta que es que el que es zurdo ejercita más el cerebro porque tiene que pensar a lo derecho, porque el mundo está hecho para los derechos. Los tomos de las puertas, los pupitres, Doctora, todo estamos está sobre hecho el para las tiempo. personas derechas. Entonces hay que aprender, ¿sí? Hay que aprender en fracciones de segundos. Y excelente, profe, por su participación. Bueno, Irter, hay que exprimirlo.